Así que ahora vamos a ver en general las dudas que tengan. Así que, bueno, lo escucho, de ahí les explico el tema de cómo son las evaluaciones que se van a generar en la clase. Le acabo de compartir una planilla Excel a sus cuentas de correo Gmail. Por lo tanto, primero que nada me gustaría saber las dudas que tengan acerca del control 3, del proyecto de estructura en general, y si tienen algunas dudas para poder resolver las dudas que tengan presentes. Yo escucho. Profe, hola, buenas noches. Buenas noches. Oiga, una consulta en la parte del modelado de los muros. Al momento de hacer, de dividirlos con el split, Sí. estos muros siempre quedan seccionados independientes, o estos se pueden unir después con la herramienta unir. Tú dices cuando uno hace la partición con la herramienta split, ¿eso? Sí. Ya mira, eso van a quedar separados siempre y cuando dependan de la fundación, porque si ustedes lo fusionan, va a perder el concepto de escalonamiento por el muro. O sea, es un método que se puede establecer. Pero por lo tanto, por efectos de cubicación, no va a afectar el tema de cómo está hecho el modelo. ¿Por qué a qué se refiere más que nada la consulta en general? Porque, por ejemplo, un muro escalonado comparte la misma dimensión en la parte superior, po, pero abajo las fundaciones están a distinto nivel, po. Pero si yo quiero mover uno, tengo que mover después el otro, después el otro, después el otro. Entonces quería saber si eso se podía dejar como fijo, cosa de que queden como amarrados. De tal manera que si subo uno, suben todos los que estén asociados. No, en ese caso el escalonamiento es independiente, para que se pueda generar ese pequeño desfase de la fundación como tal, para que pueda funcionar de manera independiente. Ah, ok. Entonces, mira, por ejemplo, ya este muro está amarrado del 1 al nivel 2. Vamos a generar un corte acá. Ya este se comporta del nivel 1 al nivel 2. Pero en el caso, si nosotros generamos una partición del modelo, por ejemplo, en 3 partes, el modelo en sí, el muro va a seguir dependiendo del mismo nivel, solamente que va a tener un desfase con respecto al mismo nivel. Si te das cuenta acá, las propiedades del base offset, se sigue manteniendo el diferencial, pero la gracia que tiene esto es que si tú modificas, por ejemplo, el nivel 1, esto va a seguir respetando eso, porque depende Claro, netamente el del offset nivel. del uno. Claro. Entonces, en este caso, los escalonamientos, de esta manera, es una forma de poder generar para que no tengas que generar tantas familias de fundación, porque a veces lo que yo he visto, mira, por ejemplo, ya esto lo tenemos, no se pueden unir de cierta manera, pero si hubiera sido el caso, el otro caso que era editando el perfil, tú vas a tener, por ejemplo, este caso. Ya perfectamente tú puedes hacer el escalonado, pero resulta que la transición de este escalonamiento a este punto lo Pero tienes va a que quedar hacer sin nada. claro, lo tienes que hacer con otra familia, que por ejemplo, más adelante vamos a ver lo que son las familias in situ, pero el gran problema de la familia in situ es que es un sólido que es una destrucción, pero resulta que tú no puedes controlar los parámetros de dimensión porque depende netamente de la modificación de esa caja manualmente. Entonces, cada vez que tú tengas que modificar una fundación, por ejemplo, en este caso una transición, vas a tener que hacerlo de manera manual, porque de esa manera no se puede parametrizar como se puede parametrizar un escalonado, por ejemplo, en este caso, esto es una familia que tú puedes editarla perfectamente y se modifican todo automáticamente. Por lo tanto, de la otra manera tú no podrías hacer ese tipo de... Y al final, ¿en qué incide eso? Es que el proyecto, al fin y al cabo,
tienes más pasos para llegar al mismo punto cuando tú necesitas resolver rápidamente esta variación, porque efectivamente el escalonamiento puede derivar de acuerdo al uso estructural o lo que esté diciendo cálculo en ese momento. Pero por eso digo que una manera simple es mediante el escalonamiento como tal. Ya, entiendo. ¿Cachai? Porque, mira, por ejemplo, para modificar yo esta parte de acá, imagínate que cálculo te dices que ya esta no es la profundidad que tú necesitas. Tú vas a tener que de nuevo editar el perfil, empezar a mover todo manualmente, y cada vez que tenga el mismo problema, tienes que Claro, editar de nuevo el perfil. ¿Cachai? Ujú. Más que nada es por eso, pero son métodos. Yo lo he visto en los dos casos. Pero al menos el caso del escalonado por muro cortado, a veces es mucho más simple que estar editando tantas veces el muro como Sí, perfil. claro. ¿Cachai? Quizás en arquitectura sea más válido algo así, porque arquitectura no te va a definir en la forma escalonada, incluso cuando modelan arquitectura ni siquiera modelan el escalonamiento, sino lo dejan como fijo, no definen la parte estructural. Ujú. No sé si se entiende Sí, la resolución. sí, me queda más claro del por qué. Más nada. Y sobre la misma herramienta, tengo una duda sobre el uso del join. ¿En qué punto se puede unir geometrías? Porque, por ejemplo, si yo quiero unir un muro estructural con otro muro estructural, no me deja hacerlo, siguen comportándose de manera independiente. Ya mira, una de las validaciones que, por ejemplo, ves para los muros estructurales es que los elementos como tal deben pertenecer a la misma estructura. Por ejemplo, si tú haces Ujú. te lo puede aguantar, por ejemplo, arquitectura y estructura, pero, por ejemplo, si puede, en ciertos casos cambia la materialidad, puede haberse afectado la transición entre la fusión de un muro y otro. Ah, Igual hay otras herramientas que, por ejemplo, a veces pasa. Mira, por ejemplo, el nodo que está calculando actualmente acá el muro está partiendo prácticamente del centro del muro como tal, pero a veces tú tienes la necesidad de que no sea dependiente del otro muro como nodo. Por lo tanto, acá uno puede apretar el botón derecho justo en el punto del nodo y puede hacer un disallow join, que prácticamente lo que hace es libera la unión y así no se hace independiente de la transición entre un muro y otro. Entonces, en esos casos no se puede aplicar el tema de la fusión, porque la fusión va a depender netamente cuando trabaje de esta manera, cuando esté permitido la fusión unir, el allow ajá. join. Bueno, tendríamos que ver el caso ese que tú no, que tienes ese problema de fusión de elementos. Porque quizá habría que ver cómo se está uniendo y cómo lo está representando también la vista como que tú estás cortando. Ah, Eso, ok. ejemplo, ¿dónde te pasó ese, por ejemplo, en ese No, caso? no, es que ¿Mm? es así como lo tiene usted en ese esquema. Que por ejemplo, pasar el cursor por encima, selecciona solo un muro. Yo pensé que al unirlo se comportaba como un todo, como cuando uno une Ah, geometría en AutoCAD. no, estos son elementos independientes. Por eso la función del join es como tú lo aplicas. Por ejemplo, tú le puedes decir al programa, sabes que, mira, este está mandando sobre este, pero en ciertos casos yo le puedo decir al programa, mira, sabes que este manda sobre el que está acá, como la definición del cambio de la unión. Por eso Claro. cuando nosotros vimos el tema de las losas, tú le Sí, podías sí, decir sí. al programa, manda los muros o manda las losas, en esos casos. Ujú. Pero el programa funciona así, no es que genere un elemento único. La única manera para que funcione como un elemento único es haciendo un componente in situ, que lo vamos a ver más adelante, pero va a ser una demostración, donde yo puedo generar una geometría basada en la categoría muro, y yo puedo acá, por ejemplo, generar esto, eso, y después le hago un calado acá. Bueno, después vamos a ver acá el tema de los calados, cómo se representa. Entonces, cuando yo hago eso, si nos vamos a la vista 3D, eso que está acá se representa como una unidad única. Incluso tú ves ahí que está la abertura, como la caja. Ujú. Si tú seleccionas todo el elemento,
te dice que es de la categoría muro, pero el problema que tiene esto es que tú ahora en esta etapa tú ya no puedes definir el espesor del muro como un tipo, porque como es parte de una instrucción, Claro, es por ahí, dibujo, ¿no? claro, ahí sería como lo que tú estás haciendo referencia como en AutoCAD, que es una Ujú. instrucción del elemento. En cambio, lo que está acá es el elemento que nosotros estamos viendo acá en el muro, esto es un elemento paramétrico, por lo tanto tiene una definición de tipo y aparte de eso tú puedes definir el espesor y también puedes definir, lo puedes correr, etcétera, y mantiene la estructura del elemento como tal. ¿Sí? Que yo lo puedo, aún así yo lo puedo mover y está amarrado al otro muro, pero es distinto a este, porque este si yo trato de mover no me va a dejar porque voy a tener que hacer esto. ¿Sí? Claro. Entonces hay que evitar este tipo de modelados, porque estos modelados acá, cuando yo los cubique, no me va a decir la definición de muro, no me va a dar las áreas y no me va a decir tampoco el volumen del elemento como tal. ¿Entiendes? Sí. Entonces esta es la forma al menos que Revit trabaja los muros, de esta manera. Entonces así tiene el comportamiento y aparte que tú puedes ir controlando la unidad de acuerdo a un elemento independiente. Por ejemplo, tú puedes hacer ciclos de hormigonado distintos y los elementos van a ser totalmente distintos uno con respecto al otro y así tú vas a poder controlar eso. Que eso también es como se usa para los avances de obra y cosas por el estilo. Ujú. Sería como una explicación básica de Sí, cómo se comporta esto. ahí me quedó más claro del uso más que la duda que tenía. Ya, ya. ¿Tienen alguna otra consulta con respecto al enunciado del control? ¿Está todo claro? ¿Saben lo que tienen que realizar con cuanto al plano? Más que nada acá es como calcar lo que está en el plano, pero tienen que obviamente definir el elemento paramétrico para darle forma a este proyecto, con los planos que yo les pasé. Lo que yo entiendo que, buenas noches, ¿Sí? Buenas noches. bueno, hay que dibujar el plano ya, pero aparte hay que nombrar las TDI y NDI también, pero eso ¿cómo lo ingresamos? ¿O, Eso o agregamos un archivo aparte también con eso? no, mira, esto hasta el momento solamente es una definición de acuerdo una contestación de una pregunta, porque hasta el momento acá nosotros no hemos colocado parámetros dentro del modelo. Solamente se está pidiendo identificar de acuerdo a la fase de diseño de detalle cuáles son los NDI relevantes para esta fase de esos elementos que estamos trabajando conceptualmente. ¿Ya? No por eso, pero esto, ¿dónde lo contesto? ¿Envío un archivo con eso? Claro, ¿O un Word con eso? ¿O cómo? claro, tienen que enviar un archivo aparte, como han mandado los controles anteriores, donde ustedes respondan en un Word, un PDF, los elementos que yo estoy mencionando ahí, las entidades, y ustedes tienen que definir los SNI relevantes para esa fase de diseño, como pregunta, aparte. Ya, ahí me quedó clarito. Porque nosotros para poder definir el NDI en fase de diseño de detalle a las entidades que estamos modelando, nosotros tenemos que empezar a nutrir de información estas entidades. Y como todavía no hemos visto temas de parámetros, cómo se parametrizan los elementos, por lo tanto queda solamente como pregunta general. Ok, gracias. Ya. Ya. Lo importante acá dentro para explicarle un poco de cómo se están realizando las evaluaciones, bueno, yo tengo acá subidas las notas con respecto al control 1. Yo tengo una pauta de cada control, por ejemplo, en este momento está desarrollada hasta la 12, donde yo evalúo ciertos puntos que son importantes para la definición de lo que yo puedo evaluar dentro del control. Y obviamente si ustedes no entregan esa parte que yo estoy evaluando, por ejemplo, ahora ustedes pueden ver la pauta de revisión, yo lo doy por hecho que no se realizó cierta, eh,
cierta evaluación. Y yo acá, hoy como tengo que colocar notas, tengo que poner una nota en el caso si está o no está el modelo. Está realizado ese punto. Por lo tanto, como acá tienen la pauta, esas son las cosas que yo evalúo dentro de cada control para que tengan ya el criterio de cómo se están realizando las evaluaciones. Por ejemplo, en el control 3 yo estoy evaluando el linkeo de los archivos de CAD esté correctamente emplazado dentro del modelo, es decir, que tengan que generar las pistas suficientes para poder generar tanto las elevaciones como planta. Luego se evalúa la modelación de los elementos independientes y acá, más allá de que estén modelados, lo que yo recalco siempre es en relación a la definición de la tipología de acuerdo a lo que dice el plano. Por lo tanto, si ustedes lo dejan como la viga tradicional que viene por defecto del programa, para mí ya eso no tiene una nota, una, una, es una calificación alta, porque lo importante acá es lo que ustedes tienen que saber dentro de los modelos, más allá de establecer un elemento geométrico, es poder definir la tipología correcta para que ustedes cuando realicen cubicaciones o puedan hacer un seguimiento de cierto elemento, ustedes sepan a qué se hace referencia el elemento como tal. Por eso es importante saber definir eso. También tiene que ver con el tema de la materialidad y el tema de cómo ustedes modelan este proyecto como tal. La otra cosa importante, bueno, la identificación del NDI, que es prácticamente la pregunta, contestar la pregunta correctamente, y bueno, los foros de las clases se corresponden a un 20% de la nota de este control. Así está establecido el cálculo. Por lo tanto, es importante que sepan, respondan el foro y también como así los distintos tipos de consultas que se están haciendo. Una hora usted es más simple porque ya tienen la pauta de revisión. Pues antes no los cursos anteriores no ventilaba las pautas de revisión y así entonces yo los rellenaba después de uno porque no me entregaban lo que yo estaba solicitando. Consulta de la ¿Sí? primera nota, perdón, falta por revisar, es que veo que no tengo ninguna nota, tengo Francisco Rojas, el quinto que se ve. Sí, lo que pasa es que ese caso tuyo después lo vamos a hablar porque resulta que en el control se establece un caso hipotético y tú resolviste otro tema, pero después ahí lo vemos particularmente para resolver ese tema. Ok. Lo analizamos. Y las personas, por ejemplo, Profe, donde tienen... ¿Sí? aquí Carlos Flores, vi la asistencia y salgo como ausente el día 3 y el día 3 yo Sí, no, el tema de la estuve toda la asistencia yo también clase. no... El tema de la asistencia no. Sí, yo no... Lo que pasa es que la asistencia después yo la reviso viendo el mismo video de la clase. Entonces, yo evalúo si hay personas que están conectadas, se salieron, etcétera, y ahí voy rellenando esta planilla de asistencia. Porque yo tengo el respaldo del video de la clase del sábado. Pero eso después yo lo voy viendo, Sí. porque como quita mucho tiempo tomar la asistencia, después lo relleno. Así que ahí no tengan Ok. duda con eso. Ya, y con respecto el tema de las personas que tienen un 1 en la parte de identificación NDI, es que algunos me mandaron obviamente el archivo de Plannerly, pero no me mandaron la identificación del NDI TDI de acuerdo a los usos bien establecidos. Por lo tanto, como no tengo ese archivo, yo no puedo evaluar ese punto. Y por lo tanto, por eso aparecen algunos 1, y si es que aparecen unas notas más bajas es porque hay unos comentarios que están asociados a cada celda. Para los que tengan dudas, etcétera, lo vayamos revisando, me van avisando mediante el correo, etcétera, por qué la nota está tan baja. Así que eso sería el tema respecto a la pauta. ¿Sí? Hola, mire, con respecto a eso, yo tengo un 1 en lo que usted tocó recién, en la identificación de los NDI y de los TDI. A lo mejor, claro, no respondimos lo que usted consultaba, pero hay como una
posibilidad de arreglar esto? O sea, no subir la nota ni nada, sino que usted no refuerce en esto. Claro, para eso están también las clases de consulta y también están las clases de, o sea, las consultas al correo, al WhatsApp, etcétera, que yo les di para que fueran consultando acerca de si no entendían cierto punto, yo reforzaba. Incluso algunos se contactaron conmigo y les aclaré las dudas correspondientes. Por eso es importante que cuando no sepan o no entiendan una materia, se comuniquen a la brevedad conmigo para que dar resolución al problema, más allá de que digan, bueno, no entendí lo que se está refiriendo y entregan el control así sin terminar. Así que yo no tengo atados con responder durante la semana, incluso puedo dar hasta una clase por Zoom de personal para resolver ciertos problemas cuando no se entiende. Así que con eso no tienen que consultarnos en ciertos casos. Ok, y Sí, lo aquí, otro, Carlos Flores, en realidad, ¿Cómo? lo otro con respecto a esta tarea, ¿hay posibilidad de entregarla un poco más tarde? Las entregas obviamente siempre tienen flexibilidad de acuerdo cuando gran parte del curso tenga problemas obviamente por temas de trabajo, problemas de salud, etcétera, se puede hacer una holgura de entrega en cuanto a los proyectos. Lo idealmente es que ustedes puedan ir avanzando semana a semana y obviamente no vayan quedando atrás, porque la gracia del curso es que puedan ir teniendo retroalimentación de todo el diplomado, más allá de que pase todas las 17 clases y después consulten todas las dudas, porque es harta materia y la materia la tienen que ir practicando para que vayan evolucionando. Eso es importante. Por eso se evalúa semana a semana la información. Obviamente, si hay problemas de tiempo, obviamente se puede cambiar el día viernes y dar holgura hasta el domingo para que puedan entregar. No son cosas que se tienen que ir conversando. Pero me las tienen que ir informando, porque si no, de cierta manera, si ustedes no se comunican conmigo, que tienen algún problema X, yo doy por cerrado de que el curso está normal y yo sigo evaluando como tal. Entonces usted es parte de la comunicación de usted hacia uno para que yo pueda ir flexibilizando ciertos criterios. Por eso tienen que hablar en esos casos. Incluso en el control, cuando vemos el tema de MEP, prácticamente es un poco más denso esa materia y ahí sí yo entrego un poquito más de holgura de tiempo para poder desarrollar esos controles que son más densos porque son un poco más complejos. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí. Gracias. sí, profe. Ahora bien, también es importante que, por ejemplo, si tienen algún problema con la instalación, tienen algún problema con, no sé, con el computador y un montón de cosas, como estamos trabajando a distancia, que también informen esos temas para que uno pueda dar resolución al problema del programa si no está funcionando de manera correcta, para que yo pueda dar una asistencia también de ese problema que tienen ustedes que no les permita avanzar con los controles o con la misma clase. También tienen que comunicar esos temas. Porque todos estamos trabajando de nuestros propios computadores y es más complejo el tema. Todos los computadores son distintos. Así que, bueno, eso con respecto a los controles. El control, bueno, en general las notas estuvieron acertadas. Varios respondieron, tuvieron súper buenos proyectos de evaluación. Obviamente en la parte que es la plantilla de PEP, algunas personas como que les faltó completar las tablas, por eso las notas que están más bajas. Si tienen dudas de cómo rellenar las tablas y todo ese tema, me tienen que informar también para que yo pueda validar que si ustedes están aprendiendo ciertas cosas y puedan darle continuidad al diplomado de manera correcta y no se saturen de tanta información. Así que a medida que ustedes ya los tengo compartidos, salvo la persona que es
Mario Galardo, que no tengo el correo Gmail de él, para que yo pueda, de cierta manera, indexar a esta tabla Excel. Y así ustedes pueden ir viendo, cada vez que yo subo las notas, ustedes se meten en este archivo y van a estar viendo todas las calificaciones acá y la asistencia y entrega, etc. Así que eso es importante. La plataforma prácticamente VM es para que ustedes puedan ir subiendo los controles en el tiempo determinado, pero al fin y al cabo yo acá es donde veo el tema de las notas de manera global. Por eso ahora, bueno, como ya tuvieron el control 2, el control 3, me gustaría saber qué otras dudas han tenido generalmente con respecto hasta la clase 3, para ir haciendo el feedback correspondiente a la materia, y así no, las personas que les ha costado un poco no se vayan quedando atrás, porque como les digo, las clases se van poniendo un poco más complejas, porque ahora vamos a entrar en una fase ya de parametrización, y eso ya es un poquito más complejo que modelar. Así que espero que obviamente bueno, prácticamente el control 2 lo subieron todo. Todavía tengo que analizar ese el control 2. Y el control 3 me tienen que avisar desde ahora, porque se entrega el viernes, si van a necesitar más tiempo para poder entregar este control. Podría dar, por ejemplo, hasta el domingo para que suban el control. Aquí, Carlos Flores, Bueno, caso mío, sí, profesor. por mi lado también. Ya, pues, entonces se puede dar esa flexibilidad y que pueden entregar el domingo el control, para que tenga más tiempo para poder Ok. desarrollar correctamente lo que se está tratando de evaluar. Bien, gracias. ¿Tienen alguna otra duda general? Control 1, control 2, control 3, que tengan dudas. Yo, profe, una consulta. Cuando se linkean los archivos CAD al Revit, cuando se los enviemos, ¿se tienen que ir con una carpeta aparte con el archivo CAD o quedan linkeados como al archivo Revit? Sí, mira, los únicos modelos que quedan linkeados al modelo Revit son justamente los archivos de CAD. A pesar de todo, por ejemplo, si yo inserto un CAD, en algún caso, en algún momento le va a aparecer, no, por ejemplo, vamos a insertar acá un archivo CAD de la clase anterior. Por ejemplo, el ayuda a control, vamos a montar este plano, que no recuerdo, creo que estaba en milímetros, parece, no me acuerdo. Ya, por ejemplo, eso. Ya, mira, si yo tengo ese archivo que tú lo linkeas, tú me puedes perfectamente mandar este modelo con ese plano que ya viene linkeado. Y la única cosa que va a pasar acá es que cuando yo vaya al gestor de link, que es este que está acá, aparece mi ruta que está en mi disco duro. Ujú. Si tú me lo mandas, va a seguir estando referenciado ese elemento en el modelo. Obviamente, cuando ustedes están trabajando con archivos CAD, los archivos CAD se tienen que eliminar cuando ustedes tienen que hacer la entrega final. Que a veces los archivos CAD aumentan peso al modelo. Entonces, por lo tanto, eso se gestionan desde esta herramienta que se llama el Manage Link. Y acá es donde yo puedo hacer el control de versionamiento. Esa es la diferencia entre insertar con importar e insertar por link CAD. Con el link CAD yo puedo hacer reemplazo de planos. Por ejemplo, vamos a ir al control 3
a ese archivo que yo estoy editando, que es la ayuda a control, y vamos a entrar a este plano fundaciones. Imagínense que esta es la versión 1 de este plano. Lo vamos a dejar acá al lado. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si el proyectista de cálculo modifica este CAD? ¿Cómo yo puedo hacer un seguimiento a ese CAD que me acaban de enviar? Entonces, imagínense que la persona entra a este CAD, lo va a editar, porque se surgió una modificación X, y dice, mira, ¿sabes qué? Esto ahora, todo eso que está ahí, ahora se movió hacia acá, por decir un ejemplo. Entonces, es una modificación del proyecto. Entonces, este archivo, la persona, cuando lo guarde en su proyecto X tanto, esto lo va a entregar como una revisión C, por decir algo, que va a ser distinta a esta revisión que anterior. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos volver a linkear este mismo CAD modificado en nuestro modelo sin la necesidad de volver a linkear el CAD? Entonces, para eso existe esta herramienta que es el gestor de links, que sirve tanto para modelos, modelo IFC en Revit, formato CAD y otros. Nosotros podemos hacer un reload de este modelo. Pero si nosotros tenemos este mismo, ¿cómo ahora reemplazamos la revisión C? Entonces, para eso nosotros podemos hacer un reload from, y al hacer un reload from, reemplazamos el modelo que se acaba de modificar, le damos a abrir, y ahora se modifica el mismo link sin la necesidad de volver a emplazar el modelo, el CAD. ¿Se entiende? Sí. Ya, eso es súper importante. Por lo tanto, yo he visto harto que generalmente importan el CAD, pero al importar el CAD pueden tener millones de vistas y tienen millones de vistas que tienen todos los CAD que están importados y por lo tanto ustedes no pueden hacer un seguimiento después de esos archivos CAD. Incluso por más que los traten de buscar, no los van a encontrar y van a tener que aplicar otros métodos para poder buscarlos y borrarlos, porque no se pueden reemplazar. Por lo tanto, siempre van a linkear el CAD y se controla desde acá. Eso pasa tanto para los modelos de Revit cuando trabajamos archivos linkeados como lo que estamos trabajando acá. Entonces eso es súper útil porque realmente a veces en un mes más me va a llegar un nuevo proyecto. Ustedes van a tener que volver a linkear todas las elevaciones, todas las plantas y de esta manera lo único que van a hacer ustedes es básicamente hacer puros reload from de las versiones que son reemplazables y de esa manera no van a tener que volver de nuevo a alinear y hacer toda esa tarea que están haciendo ustedes por primera vez. Así que eso es importante con los archivos CAD. Entonces, cuando este archivo ustedes lo guardan, automáticamente este archivo CAD ya va a venir adosado al modelo. No así con los modelos linkeados. Los modelos linkeados ustedes sí tienen que entregarme el modelo que es el link al modelo para que yo pueda cargarlo y pueda trabajar. Eso se entiende, ¿cierto? Sí. Ya, eso es importante. Así que ese es el tema, lo correcto para trabajar los archivos CAD. Entonces ustedes me tienen que mandar el modelo de estructura y con los planos que ya están linkeados para que yo pueda ir verificando si ustedes hicieron la vinculación correctamente a las elevaciones y a las plantas que se estén trabajando. Ya. Así que eso. Si tienen alguna otra consulta. No, por mi lado. Bro. Ya las otras 9 personas que están conectadas, ¿tienen alguna consulta con respecto al control? ¿O otra cosa que tengan duda? No, por ahora. No por el momento.
Yo tampoco. Ya, entonces, bueno, yo siempre digo, traten de aprovechar la clase de consultas para ir viendo todos los temas, para que después ir sirviendo para el desarrollo de su control y no hayan quedando dudas de todo el tema. Esa es la gracia de la clase de hoy, que vayan juntando todas las dudas que tengan y así las podemos ir conversando con los compañeros que también puede que tengan las mismas dudas que ustedes. Para las personas obviamente que tengan problemas con insertar nuevas familias y todo el tema, les recuerdo que en el portal de la UVM, pueden descargar las familias correspondientes a cada caso porque las vamos a necesitar en los recursos más adelante. Entonces, por lo tanto, tienen que tener las familias cargadas correspondientes a cada caso, que lo van a encontrar acá, donde dice descarga Revit 2019. Tienen que tener sí o sí la segunda archivo, este que dice EnuMetric de 1.7 GB, y el último que dice el USAmetric de 900 MB, esos los tienen que tener sí o sí, porque si no, no vamos a poder trabajar más adelante con familia y van a tener problemas con las plantillas y todo ese tema. Por lo tanto, para que no aparezca todavía familia, por favor lo instale en su computador. Así que eso, si no tienen más consultas, bueno, nos vemos en la clase del sábado. La clase del sábado es, seguimos con estructuras, vamos a pasar de la introducción a parámetros y vamos a pasar una herramienta que se llama Navigator Rex, que es para la automatización del modelado de enferradura. Así que nos vemos el sábado y traten de contestar los foros porque de esa manera se van haciendo preguntas relacionadas a la materia y vamos relacionando después todo el concepto. Ok, gracias, profe. Gracias, profe. Profe, Profe, una consulta, pero aparte del ramo. ¿Sí? Es que estoy viendo la asistencia y me marca las dos ausentes. Sí, eso yo lo había dicho anteriormente. Las asistencias no las analizo al tiro porque como se va haciendo la clase por video, después yo veo los videos, veo quiénes están conectados y así voy rellenando la asistencia. Ah, ya. Pero un tema de no perder tiempo tomando asistencia. Que algunas veces se conectan más tarde, otros más a la hora, etcétera, y ahí se pierde tiempo en eso. Ah, ya, entonces me preocupo de eso. Sí, despreocúpense de eso porque después yo analizo todos los videos y voy viendo los que se conectan, nunca se han conectado, se conectan, no sé, etcétera. Y así analizo yo la asistencia porque está respaldada con un video. Impecable. Claro. Ya, pues, eso era. Buenas noches. Sí, ya buenas noches.